Vamos a continuar haciendo ahora algunos comandos adicionales que nos permiten encontrar información dentro de archivos, buscarla, ordenarla. Algunos de esos archivos son importantes para nosotros porque pueden ser de repente archivos de log o archivos que contienen cierta información. Miremos una mirada a un primer comando, que es el comando cat. Si yo pongo el comando cat solito, le doy enter y pongo por ejemplo hola y doy enter, noten ustedes cómo automáticamente me repite lo que yo escribo. ¿Cómo estás? Porque la función del comando cat justamente es la de mostrar la información que esté en la pantalla o contenida dentro de él. Vamos a darle control D para salir de acá y fíjense lo que pasa si yo ahora hago el comando sort. Pongo sort y pongo de repente manzana, pera, melón, ¿no? Y presiono control D. Al presionar control D, noten ustedes que me ha ordenado alfabéticamente. Manzana primero, melón y después pera. Estos comandos nos muestran cómo podemos trabajar nosotros la parte de entradas y salidas y tratamiento de textos. Vamos a borrar la pantalla y vamos a empezar a usar un comando que nos permite buscar información. Antes de eso, si yo doy cat y le doy la ruta de un archivo, en este caso le voy a decir cat en el directorio etc, quiero ver este archivo, password, PASSWD. ¿Qué contiene ese archivo? Ese archivo, si le damos enter, contiene toda la información de los usuarios del sistema operativo Linux. Es decir, ahí están todos los usuarios que se han creado, tanto los default como los que yo pueda crear. Si notamos un poquito acá, voy a poner en la parte central para que se vea mejor. Aquí tengo mi usuario, el usuario Maurice, ¿no? Como verán ustedes, la pantalla, al momento de yo haber dado el comando cat, lo voy a hacer de nuevo, pasa muy rápido, ¿no? Pasa muy rápido. Y no me deja ver toda la información que está al principio. Entonces, si lo que queremos ver es toda la información de una manera más paginada, podemos usar more, que hace lo mismo, pero se dan cuenta, ahí me pone una pausa, ¿no? Me dice, ok, estamos ahí al 70% del archivo. Yo le puedo dar barra espaciadora y paso a la siguiente página. O lo otro podría ser dar el comando more y presionar enter y ir línea por línea bajando hasta llegar al final del archivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay archivos muy grandes como este y yo quiero buscar cierta información? Entonces ahí es donde me conviene usar de repente grep y le digo grep, quiero buscar si está creado el usuario Maurice o una entrada para Maurice o si está la palabra Maurice dentro del archivo que se encuentra en el directorio etc y que se llama password. Listo. Y ahí como verán grep lo ubica y una vez que ubica me imprime toda la línea, ¿no? Toda la línea donde se encuentra el contenido. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, si ya sabemos que cada línea es un usuario, no inmediatamente veamos el archivo de usuarios. Ahí está, con cat. Cada línea es un usuario, ¿no? Cada línea es un usuario. Por ejemplo, acá hay un usuario NTP, acá hay un usuario Pulse, que son usuarios creados por el sistema. Entonces, de repente, si quisiéramos saber cuántos usuarios hay, podríamos tratar de contarlos. Y para eso tendríamos el comando word count. Word count -L me va a contar las líneas de usuarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a darle el path en el directorio etc, el archivo igual password. ¿Y qué me va a devolver ahí? Me va a devolver 32, porque efectivamente 32 son las líneas que contiene ese archivo. Con lo cual podríamos deducir rápidamente que tenemos 32 usuarios. ¿Qué hace el comando word count? Cuenta justamente, y con el parámetro "-l me ha contado cuántas líneas hay. Si yo le diera con el parámetro w, que viene de word, me contaría cuántas palabras hay, ¿no? En este caso, como las líneas están juntas, no cuenta mucho las palabras, no las separa. Las palabras las cuenta él entendiendo espacios en blanco. Y si yo le dijera
con el parámetro "-c", son caracteres, ¿cuántos caracteres hay? Y ahí me contaría que hay 1512 caracteres. Entonces, este comando es muy útil cuando queramos contar, ¿no? Contar cierta información. Vamos a crear ahora un archivo con el editor B, que lo vamos a ver justo en el siguiente video, y ahí lo explicaremos bien. Voy a crear un video que se llama lista. Lista. Entonces, en esta lista yo voy a crear algunas cosas, ¿no? Habíamos creado frutas, ¿recuerdan? Manzana, pera, limón, papaya, naranja y vamos a poner fresa. Estas son unas cuantas frutas. Unas cuantas frutas, ¿verdad? Lo grabamos, ya está. Si ahora le damos un cat a lista, noten ustedes que la lista está compuesta por esas frutas. ¿Y qué pasaría si yo quisiera ordenar esa lista? Yo le puedo decir comando sort lista. ¿Y cuál va a ser la salida? Justamente me va a dar la lista de manera ordenada. Pero existe en el Linux la capacidad de yo poder ordenar las listas y redirigir la salida, es decir, que la salida ya no sea hacia el monitor y decirle la nueva salida, mándamela con este símbolo de mayor hacia lista nueva. Listo. Verán ustedes que ahora en ningún momento ha salido nada en la pantalla y si yo le doy un cat a lista nueva, ¿no? Lista nueva, verán ustedes que la lista está ordenada. Noten ustedes que ha puesto un espacio en blanco porque también como yo lo dejé, lo considera dentro del orden, ¿no? Entonces, esa sería la forma de crear una lista nueva. ¿Qué sucede si yo vuelvo a dar el comando? Vamos a borrar la pantalla. ¿Qué pasa si yo vuelvo a dar el comando de sort? Y le vuelvo a decir que lo genere en el mismo archivo. Le doy cat. Noten ustedes que nuevamente hace la lista. Es decir, cada que ustedes hacen este comando redirector con el símbolo mayor, se está chancando la lista anterior. Si ustedes lo que quieren es que se agregue, es decir, por su requerimiento, por lo que necesitan es que hagan un append a la lista, le ponen dos veces el símbolo mayor y lo que van a hacer ahora es que se añada. Miren ustedes, ¿qué diferencia hay? Si yo hago un sort lista mayor mayor lista nueva y le hago un cat a lista nueva, van a darse cuenta que está repetida dos veces porque se ha añadido el archivo anterior. En este caso no es muy lógico que yo agregue dos listas ordenadas, pero que me bastaría con una. Pero para un caso práctico, de repente ustedes van a tener necesidades de hacer append a archivos, añadir archivos de texto, y esa sería la forma en la cual ustedes podrían hacerlo. Al igual que el símbolo mayor significa botar la salida hacia otro lado, yo tengo el símbolo menor que significa tomar la lista de otra fuente. Yo le puedo decir lista nueva. ¿Recuerdan ustedes que yo hice un sort lista nueva y me ordenó la lista? Bueno, esto vendría a ser lo mismo, solamente que acá estoy usando el redirector menor que me indica que va a tomar su origen de esa lista nueva. Y noten ustedes cómo me lo ordena, ¿no? A pesar que está repetida. Entonces, en algunos ejercicios, en algunos casos prácticos, sobre todo cuando ustedes ya hagan programación avanzada, cuando vean firewalls, cuando vean routers, van a necesitar redirigir la salida de entrada o de salida. Entonces, cuando sea a nivel de salida es el símbolo mayor y a nivel de entrada el símbolo menor. De esta forma tenemos nosotros ya los redirectores. Otra cosa que también se usa bastante y que es muy poderoso dentro del sistema Linux son los redirectores, los AND y los OR, ¿no? Por ejemplo, yo digo ls, dame un listado en el directorio etc del archivo printcap, ¿no? Es un archivo que existe ahí. Ahí está, me dice que sí existe, ¿no? Y yo le digo, entonces, le voy a poner este redirector, AND. Vamos a buscarlo porque... A ver, perdón. Quiero buscar mi símbolo redirector porque acá está, acá lo tengo. Este símbolo de acá es, listo. Ese símbolo AND. Entonces le decimos printcap, dame un ls al printcap. Si existe, ese símbolo significa y, hazme ahora un cat al directorio etc de ese archivo, del archivo printcap. Y ahí está, lo muestra, ¿no? ¿Qué pasaría? Eso significa, el segundo comando se va a hacer siempre y cuando se cumple el primero. ¿Qué pasaría si yo hago esto?
eh, si existe el archivo printcap1, ¿no? Vamos a poner ese nombre que lo que muestre el printcap. En este caso, como no hay ningún archivo dentro del etc que se llame printcap1, no me muestra el archivo printcap. A pesar que el cat, si yo hiciera solo el cat etc printcap estaría bien dado, pero esto no se va a hacer si es que no se cumple el primer comando. La otra alternativa que tendríamos, bueno, entonces si usamos ahora este símbolo de acá, que es el símbolo que equivale a decir OR. Como sabemos, el printcap1 no existe, pero sí este comando cat etc printcap está bien porque ese archivo sí existe. Y aquí lo que nos va a resultar es que el cat se va a ejecutar. Es decir, cuando es un OR es cualquiera de los dos. No importa que la primera sentencia no se cumpla, si no se cumple, la segunda se ejecuta. Pero démosle lógica a estos ejemplos. ¿Cuándo podríamos usarlo? Yo digo, por ejemplo, mírame si está el archivo, por ejemplo, de usuarios. Si existe, ¿no? Le hago un ls y con eso veo si existe. Y si existe, entonces búscame eh, Maurice dentro de ese archivo, dentro del etc password. Ya está, ¿no? Ahí está. Entonces sería una forma de verificar, ¿no? Si es que el archivo existe. Pero en este caso, noten ustedes que lo he hecho con OR. ¿Y qué pasa si ahora yo lo cambio y lo hago con AND? Vamos a cambiarlo. A ver, ahí. Ahora sí lo ubica, ¿no? Lo ubica, porque tienen que cumplirse necesariamente los dos. Entonces, esto es muy interesante usarlo cuando queremos trabajar algún tipo de soluciones, ¿no? Como por ejemplo validar que algo suceda antes de hacerlo segundo, ¿no? Eso nos sirve bastante. ¿Qué más tenemos? En algunos casos es necesario que no sea que se cumple el primer comando para que se dé un segundo, sino que queremos que un primer comando que da algo o que bota una salida sea recogida por un segundo comando que a su vez lo reciba y lo use para procesar algo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, dame el directorio, a ver, dame el cat en el directorio etc de ese archivito de usuarios que estamos trabajando como ejemplo, ¿no? Y aplico este símbolo, que es un símbolo de tubería. Y a esa entrada, ¿no? Hazle un sort. A ver, ¿qué pasa? Noten ustedes que lo tengo ordenado alfabéticamente. G, H, M, N. Entonces, el primer comando se ha ejecutado y le ha pasado su salida al segundo comando. Pero noten ustedes que también ahí tenemos el problema de que pasa muy rápido la pantalla, es decir, no se pagina. Entonces puedo agregar un tercer comando, le digo, y una vez que hagas el sort, dale un more. Y ahora tengo nuevamente el archivo ordenado y con paginación, ¿no? Puedo darle enter para ir de uno en uno o barra espaciadora para ir de varios. Entonces, ese es un caso muy típico, ¿no? O por ejemplo, de pronto eh, decirle que una vez que lo ordene le haga un word count, ¿no? Ustedes pueden juntar diferentes comandos. Claro que alguien me podrá decir, puedo aplicar de frente el word count, es verdad. Lo que estamos haciendo es tratando de ver el uso de las tuberías, ¿no? Ahí está, 32 líneas. Entonces, todo lo que hemos aprendido hoy nos sirve para poder entender que dentro del sistema operativo Linux tenemos muchos comandos para manejar los textos, para manejar los archivos. Y esto nos va a servir bastante cuando trabajemos soluciones de programación, como dije yo, cuando construimos un firewall, cuando construimos, por ejemplo, un servidor de correo y queremos ver cuál fue el último correo que recibió una persona. Vimos en la clase anterior el comando tile, por ejemplo, o cuáles fueron los primeros correos que recibió una persona, el comando get,
¿no? ¿Cuál es el IP? Buscar un IP si tiene algún problema. grep, buscamos el IP dentro de un archivo de texto. Entonces nos va a servir para poder movernos dentro de los archivos de textos y extraer la información y procesarla de ser requerido. En el siguiente video vamos a continuar ahora viendo lo que es el editor V, el que nos va a ayudar ya a poder hacer archivos de texto. Nos vemos entonces.